Las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, un varón de Dios, que mediante el Espíritu de Dios llegó a fundar la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundó el partido político FREPAP con símbolo del pescadito, y algo maravilloso, fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y también en la hermana República de Colombia. Y la base primordial es la doctrina que fue compilador. Porque si hablamos de la compilación, debemos de pensar que ya no es algo normal como todo ser humano. Pero ¿por qué no es normal? Él conoce la Biblia en el año 1957. Según cuenta su testimonio, él era zapatero en esa fecha, y había un hermano que siempre venía, es un amigo, porque no sabía que era hermano, era un amigo que siempre venía los sábados a primeras horas, porque le dejaba encargado un paquetito de una bolsa negra. Le encargaba y se iba, y cuando regresaba le volvía a encargar ese paquetito. Y así fue por buen tiempo, hasta que un día le llenó la curiosidad. ¿Qué cosa trae en ese paquete que siempre le deja, lo lleva, lo vuelve a dejar? Le llamó la curiosidad, y cuando abrió la bolsa y se encuentra con la gran sorpresa que era una Biblia, le llamó la atención tanto que sintió una emoción, aparte de la curiosidad, una emoción de querer saber. Y cuando vino este amigo, viene a recoger su Biblia, él le dice: amigo, ¿tú eres religioso? Le dice: sí, yo pertenezco a la iglesia adventista. Y le dice: ¿y me puedes invitar? Claro, le dice: vámonos. Y lo invitaron a su iglesia. Estuvo aproximadamente un año en esa iglesia. Y rápido aprendió el conocimiento, rápido entendió la escritura, fue rápido en aprender. Y la pregunta es, en ese tiempo, estamos hablando de un año que casi no había mucha información como ahora, porque ahora sí, como acá tengo varios libros, solamente queda como un recuerdo, que hay que de vez en cuando hay que sacar el polvo. ¿Pero por qué? Porque ahora la tecnología está de punta, que cualquier información que usted busque, entre en Google o ingrese usted en YouTube, ya encuentra. Basta con 2, 3 palabras y encontró. Ya no necesita inclusive cargar Biblias, ya no. Tiene usted en el celular la versión que usted desee. Y si una versión no entendió una frase, busca otra versión, le va a esclarecer. Cosa que ya quedamos, como dice, queda como un recuerdo. En esa época no había, era tan difícil. Yo recuerdo en mis años de estudiante, saqué mi carnet, inclusive en la Biblioteca Nacional, para buscar información. Tenía que leer tantos libros para buscar una frase, y tan difícil porque a veces no había lo que tenía que buscar. En cambio ahora es tan sencillo, una palabra, escribe usted y ya está, la información. Ahora, si hablamos que tenía un año de congregado, un año de leer la Biblia, humanamente es como un bebé que acaba de nacer, y un año no es nada. Pero al año él es arrebatado y recibe los mandamientos. Por eso que es admirable, que es el compilador. Por eso muchos doctores y magísteres no salen de su asombro, como un hombre de segundo de primaria
de segundo de primaria ha podido realizar esta compilación? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no había tanta información. No la había. ¿Y cómo pudo realizar, como dice Isaías 28, 10 y 13? ¿Cómo pudo juntar cada cosa en su lugar? ¿Cómo pudo? Entonces ya no es humano, ya no es normal. Porque un hombre normal, para que lea la Biblia, para que más o menos entienda aproximadamente, tiene que pasar mínimo 10 años. Para que más o menos, porque la escritura es tan profunda, en la escritura, históricamente, que menos lo puede leer, pero para entender la profundidad, ya no es la parte humana. Humanamente sí, la historia, eso tampoco lo leemos como una historia. Yo les recomiendo a ustedes que lean la Biblia como historia. Pero cuando quiera usted escudriñar y sacar de una palabra otras, ya no puede. ¿Pero por qué no puede? Porque dice en 2 de Pedro que la escritura fue escrito bajo la inspiración de Dios. Los hombres hablaron, sí, hombres de Dios hablaron, porque el Espíritu les mostraba por sueños y por visiones, y entonces ellos empezaban a escribir. Por eso dice Pedro, no es de particular interpretación, cualquiera no lo puede interpretar. Los hombres de Dios hablaron bajo la inspiración de Dios, y al mismo tiempo fue para esa época, y al mismo tiempo se escribe para el futuro, como dice en Isaías 58, 38. Se escribió para el presente, esa época, y también para el futuro. Por eso dice Job 32:8, Espíritu en el hombre, todos tenemos el Espíritu de Dios, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Y para tener la inspiración, no es simplemente yo lo recibo, no es así tampoco, tiene un proceso. Por eso, cuando hablamos de ese punto, para comprender un poquito más, tengo acá unos mensajes de nuestro querido maestro, para algunos que lo pueden observar. Está su firma y su sello de él mismo. El tema es buscar a Dios en espíritu y en verdad. Ahí está, con su firma y su sello. Entonces él empieza a esclarecer, dice que nuestra fe que tenemos no es una sabiduría humana. Por supuesto, nuestra fe no es sabiduría humana. Porque dice así, porque vuestra fe no es fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. En esta parte donde dice, porque vuestra fe no es fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios, cuando hablamos nuestra fe no es fundada en sabiduría de hombres, vamos a entenderlo. Dice nuestra fe no es fundada en sabiduría de hombres. Claro, pero ¿por qué no es fundada en sabiduría de hombres? Primero tenemos que definir qué es una fe. A veces podemos conversar y decir, bueno, tienes que tener fe. Como dice la Escritura, si tu fe fuera como un granito de mostaza, le diría pues a este monte, pásate acá. Pero eso es humanamente, siempre tomamos ese versículo, si tu fe fuera como dijo nuestro Señor Jesucristo, si tu fe fuera como un granito de mostaza, que es pequeñito, diría este monte, pásate acá. Pero incluso dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Primero tiene que saber creer si existe o no existe. Fíjese, son cosas, parece que nos llaman mucho, parece fueran un poco contradictorias, pero no. Mejor dice, vamos a entenderlo mejor.
en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Mejor vamos a hacerlo con más tranquilidad. Hebreos 11:6 dice lo siguiente: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester el que a Dios se allega, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. O sea, va a dar un galardón a aquellos que lo buscan. ¿No? Empero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, mediante fe, una fe, vamos a agradar a Dios. Sí, pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Pero ahora nos planteamos una pregunta. ¿Qué es fe entonces? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo hicieron por fe. Todo, aún los siglos fueron compuestos por la palabra, por fe. Dice acá, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que no se ve de lo que se veía. Por fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, difunto aún habla por ella. Por fe fue transpuesto Enoc fue transpuesto a no ver la muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por fe Noé, habiendo recibido respuesta a las cosas que aún no veía, con temor apareció el arca en su casa de salvarse. Por la fe consideró el mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir. Por fe habitó en la tierra prometida. Todo y nuestros padres hicieron por fe. Sara, a su vejez, siendo una mujer estéril, llegó a tener un hijo. Todo es por fe. ¿Pero qué es fe? Ahí nos planteamos, porque encontramos muchas cosas en Hebreos capítulo 11, ahí va a encontrar usted, todo es por fe, todo. Por todo lo que hicieron nuestros ancestros fue movido por una fe. Por eso dice acá, nuestro maestro dice, porque vuestra fe no es fundada en sabiduría de hombres. Entonces, ¿qué es una fe? Para hablar con propiedad, ¿qué es una fe entonces? Según versión Valera de 1602 y 1909, esas versiones, las más antiguas, encontramos lo siguiente: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Vuelvo a repetir, estoy leyendo en versión Valera 1602 y 1909. Dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces la fe viene a ser una sustancia. Es una sustancia de lo que estamos esperando. Algo esperamos, pero esa es una sustancia. A la final se va a ver en la acción. Por eso dice, la fe es la sustancia de lo que es cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Como no se ve, como vemos en el caso, por fe cruzaron el Mar Rojo, la fe no se ve, pero el mar se abrió y pasaron por tierra seca. Vemos en el caso de Elías, que sacó su manto y golpeó el agua al río Jordán y se abrió en dos partes. Eliseo igual. Vemos, pero no se ve la fe, pero obró. Vemos en el caso de las plagas en Egipto, por fe. Imagínense, tantas señales hubo, las plagas. No se veía, pero al final se ve. Pero dice que la fe es la sustancia. ¿Qué es una sustancia entonces?
encontramos algo muy interesante. Nuestro maestro pone un ejemplo para comprenderlo. Es como hervir trozos de carne de gallina en un poco de agua, bien hervido, y sale pues una sustancia, sale la sustancia del caldo de gallina. Entonces la fe viene a ser la sustancia, una sustancia. ¿Y qué es una sustancia? Otro ejemplo para comprenderlo, tenemos la uva, que los granos no llegan, por ejemplo en Ica hay una costumbre, en el tiempo de la vendimia, hay una costumbre que le llaman, viene canción de los lagareros, cuando a pie cala empiezan en un recipiente grande, empiezan a cantar y a chamachacar con los pies calatos, a pie cala, empiezan a machacar a los granos y el jugo sale, empieza a salir el jugo y ese jugo va por un caño, o sea, un tubo, se va a unas ollas tapadas y de esas ollas viene un tubo también que va a un agua fría y al otro lado está otro recipiente donde ese vapor, lo que hirvió, ese vapor va, se enfría y se convierte en líquido otra vez. Entonces encontramos que la fe viene a ser una sustancia como hervir trozos de gallina. Y esa sustancia es como hervir la uva, el jugo de la uva, y sale un vapor, se enfría y sale en líquido. Y sale pues puro al otro lado, puro, esencia. Entonces encontramos que la fe viene a ser una esencia, una sustancia, y esa sustancia es una esencia, y esa esencia es algo puro. Y en la parte espiritual, ¿qué es algo puro? Es el Espíritu Santo, no tiene mancha. Entonces, fe viene a ser la sustancia es una esencia, y la esencia es una pureza, y algo puro es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué movía a hacer todas estas cosas? Era el Espíritu Santo, es el que movía a hacer todas estas cosas. Hablamos de Abel, hablamos de Enoc, hablamos de Noé, de Abraham, hablamos de Sara, hablamos cuando cruzaron el Mar Rojo, etcétera, etcétera. ¿Qué movió a hacer todo eso? El que movió fue la fe, o el Espíritu de Dios es el que movió a hacer todas estas maravillas. Por eso dice el apóstol Pedro que a la fe, que si el Espíritu salir de la virtud. ¿Qué causa la virtud? La virtud viene a ser que el Espíritu te mueve a hacer algo, te mueve a actuar, pero en forma positiva. Eso se llama virtud, te mueve a hacer algo. Pero tú quieres saber dónde está escrito para poner en práctica. Y como la Biblia es escrito, o sea, hablamos de este libro sagrado, su nombre verdadero es libro sagrado o las Santas Escrituras, como dice el apóstol Pedro, fue bajo la inspiración de Dios. Entonces el mismo Espíritu te lleva a esta fuente de información, que es el libro sagrado. Porque si bien es cierto que la fe viene a ser la sustancia, esta fe es el Espíritu Santo, el Espíritu te mueve, pero queremos saber dónde está escrito, por lo que es del Espíritu te va a llevar dónde está escrito, y si no está escrito, no es. Por eso que muchos hermanos, recuerdo los primeros hermanos hasta el día de hoy, muchos por sueños, por visiones, Dios los instruye, los edifica. Le dice, lee tal libro, tal libro, tal libro, y ahí está la respuesta que estaba buscando, ¿no? Sea hombre, sea mujer. Entonces el Espíritu es el que te mueve. Por eso viene a ser la virtud, y esa virtud se llama ciencia. ¿No? De virtud viene lo que es la ciencia, saber dónde está escrito. Ahora solamente nos toca a nosotros, como dice la fe,
la virtud, la ciencia, la templanza. Solamente nos falta ahora es tratar de ser templados, tratar de ser equilibrados. Como dijo Sócrates, templanza es la parte céntrica entre dos extremos. Ser una persona equilibrada, eso nos falta un poco más. Y también viene la paciencia, nos toca ser pacientes, porque inmediatamente nosotros queremos que se haga ya. Pero no, debemos ser como aquel cazador que espera el momento preciso para dar en el blanco. O igual que un bebé, tiene que llegar su hora cuando la criatura va a nacer, no viene a ser antes ni tampoco después. Entonces, ese es el punto que estamos viendo, que esa fe, que es el Espíritu de Dios, y para recibir esa fe o recibir el Espíritu de Dios, no simplemente porque yo creí inmediatamente voy a tener, no, amigos, no es así tampoco, porque dice acá, porque vuestra fe no está fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios, en poder de Dios. Entonces, para recibir, nuestra fe no está fundada sobre sabiduría humana, sino es otro tipo de sabiduría, es otro concepto. Entonces vamos a ver de que para recibir esa fe, dice en Efesios 1:13, vamos a entenderlo, que es texto muy conocido, vamos a leerlo mejor. Efesios 1:13, dice lo siguiente: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuiste sellado con el Espíritu Santo la promesa. Ya también este mismo versículo, que es muy conocido por los israelitas, es muy conocido este versículo. Acá mismo hay dos puntos para entender. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. La palabra de verdad, coma, el evangelio de vuestra salud, dos puntos. Entonces, encontramos algo interesante, en el cual esperasteis en vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? ¿Cuál es? Que estamos esperando tanto tiempo. Como estamos esperando tanto tiempo, entonces llegó su hora, lo conocí, qué felicidad. Pero ¿cuál es qué es esa palabra de verdad? Primero dice en Salmo 119, vamos a entenderlo. Salmo 119 dice lo siguiente. Vamos a ver, Salmo 119. Vamos a leer primero Salmo 119, 160. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. El principio de tu palabra es verdad. ¿Qué cosa dice? En el cual esperasteis vosotros también en oyendo la palabra de verdad. Salmo dice, el principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Muy bien. Ahora nos planteamos ¿cuál es esa palabra de verdad? Como dice Salmos, el principio de tu palabra es verdad. Muy bien, pero ¿cuál es ese principio? ¿Cuál es esta palabra de verdad? Y nos esclarece Deuteronomio, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a ver, dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. O sea, cuando Dios le dijo, saca a mi pueblo de Egipto y lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Y Moisés lo sacó, lo puso a pie del monte. Y cuando vieron pues que el cerro humeaba, había fuego, aunque han encontrado hasta el día de hoy, los científicos han encontrado bastantes rocas calcinadas. Entonces es cierto, ahí en el monte Sinaí, y de esa zarza que no se consumía, de ahí empezó a hablar, porque vino con rayos y truenos, como dice en otra parte en Deuteronomio,
vino con 10.000 ángeles, la ley del fuego, 10.000 ángeles vino. Entonces dice acá, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Simplemente vieron una zarza y el fuego que no se consumía esa zarza. O como dicen los sabios, ¿por qué no fue un roble? ¿Por qué no se mostró en otro árbol? Fue una zarza que es baja y anda casi arrastrándose, y lleno de espinas hacia abajo. Porque hablamos de una zarza, tiene las espinas, son hacia abajo, casi como pico del oro, que usted tranquilamente ingresa su mano y cuando lo quiere sacar sale todo digamos, herido. O sea, todo aquel que ingresa es difícil salir. Esa es la zarza. Y en árbol menudo, para que no haya un enseñoreamiento de nadie. Y como dicen los sabios, se hizo en el desierto, en un monte donde nadie es dueño, para que nadie diga que es mi propiedad. Pero bueno, vamos ahí al punto. Dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. ¿Cuál es la voz de sus palabras? Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Y estas 2 tablas de piedra fue escrito con el dedo de Dios. 2 tablas de piedra escritas por ambos lados. Nos encontramos que la palabra de verdad son los 10 mandamientos. Pero luego dice acá, el evangelio de vuestra salud. O sea que esas palabras también nos traen salud. Cuando hablamos de evangelio significa buenas nuevas. ¿Y qué significa las buenas nuevas? Significa algo nuevo para nosotros, es novedad. Es novedad para nosotros, al menos para mí fue novedad, estos mandamientos tan amplios, novedad para mí. Entonces algo nuevo. Pero no solamente consiste en creer, ese es otro punto más. Yo puedo creer, ¿está bien? Pero una vez que lo miré y me olvidé después. No, eso no consiste. Por eso dice el apóstol Santiago, capítulo 1, 22, 23. Mas sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Nos recomienda que debemos ser hacedores, que sí debemos de poner en práctica, poner en acción. No solamente hay que ser oidores, porque si somos oidores, simplemente nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley de la libertad, se llama ley de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces vemos acá, estamos viendo lo que dice el apóstol Santiago, que no podemos simplemente ser oidores, porque si somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si nosotros miramos atentamente en esta doctrina, que es la libertad, nos libera, y somos perseverantes en ella, no somos oidores olvidadizos, sino somos hacedores de la obra, entonces seremos bienaventurados. Ahora comprendemos, como dice en Efesios 1:13, desde que creísteis, hemos creído, muy bien, ya creí, pero tengo que poner en práctica, porque simplemente yo creí, me observé, y luego me fui es como mirarse el rostro natural sobre un espejo. Una vez que salió del espejo se olvidó cómo era su rostro. Lo que recomienda es ser hacedores. Y cuando somos hacedores, recién vamos a recibir esa fuerza sobrenatural que en hebreo se llama Ruach, o la fuerza de Dios, que en griego se llama Espíritu Santo. Entonces, esa fuerza sobrenatural lo vamos a recibir cuando somos hacedores
de la doctrina de Dios, sino de lo contrario, no. Por eso dice Hechos 5:32. Hechos 5:32. Nos vamos ahora a Hechos 5:32. Dice lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que el Espíritu Santo no lo recibe cualquier persona. O podemos decir, claro, y hay razón de decir la Escritura, mucha razón de mis hermanos lectores, estamos en el tiempo de la fe y la gracia. Tiene toda la razón del mundo. Porque estamos viendo que la fe viene a ser el Espíritu Santo. Y si hablamos de la gracia, dice Zacarías 12:10, que es el Espíritu Santo. Entonces estamos en el tiempo de la fuerza sobrenatural. Y esta fuerza sobrenatural, mientras el hombre no acepte los mandamientos de Dios, o la palabra de Dios, o las buenas nuevas, o las buenas noticias, o el Evangelio, y no lo pone por obra, no puede tener esa fe. Puede hablar, sí, pero no lo tiene. Porque si lo tuviese, ya no lo deja estar ocioso, ni estéril en el conocimiento. Mejor vamos a pasar lectura. Pero en 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya no. En el mismo Espíritu ya empieza a instruirte por sueños, por visiones, como dice Job. Mejor vamos a pasar lectura. Primero, Job 32:8. Mejor vamos a leer. Mejor leemos. Ciertamente espíritu en el hombre e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. O sea, la misma inspiración nos hace entender recién. ¿Y cómo nos enseña? Job 33, 14, 15 y 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Con esa finalidad, el mismo Espíritu nos empieza a instruir. Por eso dice Pedro, ya no lo deja estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Espíritu ya nos empieza a instruir, nos empieza a educar por sueños, por visiones. Así nos habla. Ahora, teniendo ya esta fuerza sobrenatural, el mismo Espíritu también aparte que nos instruye, también nos frena de tantas cosas negativas que estamos nosotros siempre, como dice el dicho, el hombre es como como dice la cabra, siempre tira al monte. Siempre vamos a cometer errores, pero el Espíritu empieza a controlar nuestra vida, nos empieza a controlar. Acá nada que yo es, no, amigos, no nos engañemos, no estamos engañando. Cuando no tenemos esta fuerza sobrenatural, una cosa es una emoción. Una cosa es una emoción, pues por emoción. No, acá no. Hay una fuerza sobrenatural que te remuerde la conciencia cuando algo bueno no haces. Y te motiva también para hacer algo positivo. Y también te habla, te llama al oído. Esa es esa fuerza sobrenatural que viene a ser la fuerza de Dios o el Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu Santo nos empieza a controlar ya nuestro cuerpo, nos controla nuestros malos impulsos, nos controla. ¿Cómo? Escrito, Ezequiel 36, 27. Vamos a pasar lectura. 36, 27. Y pondré de entre vosotros mi espíritu. Ya está. Y pondré dentro de vosotros, o sea, dentro de ustedes, mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y lo pongáis por obra.
Entonces, humanamente no se puede. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no nos frenamos. No hay un freno. Es como un caballo chúcaro. Mientras no le pongan freno, mientras le pongan haba, le llaman, que le ponen en el hocico al caballo para frenarlo, y su rienda, mientras no nos pongan esa haba, mientras no nos pongan esa rienda, no nos van a frenar. Pero acá nos ponen eso y nos empieza a dirigir ahora. Antes no, pues amigos, somos chúcaros, ¿ves? Pero cuando ya nos pone esa haba como al caballo y las riendas, ahora sí nos empiezan a conducir y nos ponemos medio mañosotes, entonces nos empieza a jalar para no cometer tales errores. Por eso vuelvo a repetir, y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y lo pongáis por obra. Listo, nos empieza a frenar. Pero ¿cómo nos frena? ¿En qué sentido nos frena? Vamos a leer Sabiduría, capítulo 12, 1 y 2, para comprender cómo nos frena. Porque en todas las cosas está tu espíritu inmortal. Por eso los que se dejan caer, nos dejamos caer. O sea que no le damos importancia al espíritu, nos dejamos caer. Luego dice: tú los castigas poco a poco y los reprendes de manera que descubran en qué pecaron, para que se arrepientan de su maldad y crean en ti, Señor. Fíjese, no nos castiga ni con palo ni con piedra, sino con una aflicción. Por eso vuelvo a repetir, porque en todas las cosas está tu espíritu inmortal. Por eso a los que se dejan caer, tú los castigas poco a poco y los reprendes de manera que descubran en qué pecaron, para que se arrepientan de su maldad y crean en ti, Señor. Sabiduría 12, 1 y 2. Si vemos en los mandamientos la parte final, encontramos algo muy interesante. Y vamos a leer una parte. Dice en la parte final de la recomendación, para comprender un poquito: si no cuidares de poner por obra todas las palabras que están escritas en esta ley, en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, Jehová enviará plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas con las cuales te destruirá. Deuteronomio 28, 58, 60, 62, versículo 15, y Levítico 26, 14, 15, 16. Ahí en Levítico dice: te castigará 7 veces. No entiendes, 7 veces más. No entiendes, 7 veces más hasta destruir. Entonces, vemos acá el que nos instruye, el que nos conduce. Por eso dice el apóstol Santiago: ser hacedores, no simplemente ser oidores, porque si somos oidores nos engañamos a nosotros mismos. Y el Espíritu, los que reciben la fe o la gracia que tanto se habla, que para recibir tenemos que aceptar los mandamientos de Dios, que es prefijado para estos últimos días. ¿Cómo que prefijado para estos últimos días? Otro problema más. Es bueno saber la historia para abrir un poquito más nuestro sentido, para ver un poquito, despejar un poco las cosas. Es bueno. No podemos ser parametrados, no podemos ser conformistas, no. Salud ante todo. Vemos a través de la historia que cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos del monte, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo estaba adorando al dios Baal. ¿Qué hizo Moisés por esa traición? Rompió los mandamientos. Las 2 tablas de piedra fueron rotas.
se hizo pedazos. Después de ello, Moisés, preocupado por todo lo que había pasado, se postró, se humilló, rogando a Dios que tenga misericordia de su pueblo, porque lo quería desaparecer a su pueblo. Él se humilló 40 días más. Mejor que sepan como historia, o saber como historia, para estar más seguros. Si no, amigos, vamos a estar un poquito preocupados. Voy a leer esta parte. Está en el capítulo 9, Deuteronomio. Versículo 9, 10, 11, 12. Voy a repasar lectura para que tengan ustedes un concepto. Cuando yo subí, dice Moisés, al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y dióme Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Y fue al cabo de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra y las tablas del pacto. Y díjome Jehová, levántate, desciende presto aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, hanse hecho una efigie de fundición. Y hablóme Jehová diciendo, he visto este pueblo, y aquí que el pueblo es duro de cerviz. Déjame que los destruya, y raiga su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre gente fuerte y mucho más que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, he aquí que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartaos presto pues del camino de Jehová que os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y arrojélas de mis dos manos, que habéis delante de vuestros ojos, que abrílas delante de vuestros ojos, y postréme delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. Imagínense. Postréme delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo mal en los ojos de Jehová, para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me oyó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. También oré por Aarón. Entonces tomé vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y quemélo en el fuego, lo desmenucé, moliéndole muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masa, en Cribot, Jatab, enojasteis a Jehová. Postréme pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado, porque Jehová dijo que había de destruirlo. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, tu heredad que ha descendido con tu grandeza, el cual sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac, Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a la impiedad de su pecado. Porque no digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra de que los había hecho, porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con gran fortaleza y con brazo extendido. En el capítulo 10, 1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, sube a mí al monte, y haz un arca de madera. Y escríbele en tablas de las palabras que están en las tablas
primeras que quebraste y las pondrás en el arca. Entonces vemos acá algo increíble, algo maravilloso, que Moisés primero ayunó 40 días, después 40 días suplicando para que no destruya al pueblo. Después Dios le habla, sube a mí al monte para darte las tablas. Otra vez ayunó 40 días y 40 noches. Total, ¿cuánto ayunó? 120 días. Ya no es normal esto. Entonces, queridos amigos, llegó el momento, como dice Salmo 102:18, esta segunda vez se escribió para el futuro. Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación venidera y el pueblo que se criará alabará a Jah. En el futuro tenía que aparecer los mandamientos del Señor. Ahí tenemos al frente. Apareció. Y para recibir el Espíritu Santo que fue en el año 56, fue arrebatado al tercer cielo, recibió los mandamientos. Y en el año de 1959 fue el derramamiento del Espíritu Santo. Porque para recibir, primero escuchamos los mandamientos, estamos viendo, no solamente consiste en creer, sino tenemos que también obedecer. Y si obedecemos, recién vamos a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos mueve, que nosotros llamamos fe. Por fe hicieron tal cosa, por fe hicieron tal cosa. Quiere decir, el Espíritu hacía todas estas maravillas. El Espíritu Santo es el que hacía todo, o el Espíritu de Dios. Ahora sí se comprende todo este trabajo. Por eso dice acá, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Si estamos viendo que la fe ya no es sabiduría de hombres, sino es sabiduría de Dios, estamos hablando que la fe de Dios viene a ser el Espíritu Santo, esa fuerza activa, ya no es según la credibilidad que tengan los hombres, diferente. Por eso dice acá, más el poder de Dios. Vuelvo a repetir, porque para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Una cosa, como dije al inicio, saber, lo leemos la Biblia como historia, pero para entender la profundidad ya no es sabiduría humana, ya no. Y nos está diciendo a nosotros, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. ¿Y qué es el poder? El Espíritu Santo, porque en hebreo significa Rúa, la fuerza de Dios o el poder de Dios. Y para recibir el poder de Dios, tenemos que obedecer estas palabras que Dios le entregó a Ezequiel en ese tiempo. Una vez que tenemos esa fuerza activa, esa misma fuerza activa nos empieza a instruir, edificar. Y esa misma fuerza sobrenatural escudriña nuestro corazón cómo estamos delante de los ojos de Dios. Por eso dice acá, empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, ¿qué nos empieza a revelar los secretos? Es el Espíritu Santo. Tenemos como una pequeña aclaración para comprenderlo un poquito mejor. En el caso de nuestro Mesías, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Para comprenderlo un poquito, el que hace las maravillas no es el hombre. Vamos a ver. Voy a leer en versión latinoamericana. Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 28. Vamos a leerlo para comprender. Le trajeron en ese momento a un endemoniado, ciego y mudo. O sea, un hombre que era endemoniado, era ciego y era mudo. Jesús lo sanó. La pregunta es, ¿Él lo sanó? De modo que pudo ver y hablar. Con esto todo el pueblo quedó asombrado y preguntaba, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Belzebú, rey de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, la pregunta es,
Él sabía lo que estaban pensando. 2 palabras. Él sanó. Pregunta número 1. 2. ¿Él sabía lo que estaban pensando la gente? Seguimos leyendo. Todo reino dividido en 2 bandos está perdido y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Beelzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. 28. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios. En otra versión dice, yo echo los demonios con el poder de Dios. En otro dice, con el Espíritu de Dios. Comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. La pregunta es, ¿Él lo sanó? No lo sanó, sino el poder de Dios que estaba en Él, o la fuerza de Dios que estaba en Él, o la fe que estaba en Él. Que la fe viene a ser la fuerza de Dios o el Espíritu Santo, o la gracia que estaba en Él. Por eso, amigos, tenemos que diferenciar. El que hace todas las maravillas no es el hombre, sino la fuerza sobrenatural que está en él. Y para recibir esa fuerza sobrenatural, el hombre tiene que obedecer los mandatos divinos que es prefijado para los últimos días. Porque si hablamos de la fuerza de Dios, el primero en recibir son los judíos naturales de Palestina. Porque ellos tienen el Éxodo 20, tienen Torá. Serían los primeros en recibir. ¿Y por qué no lo tienen? Esa es la pregunta número 1. Entonces encontramos acá, el que hace todas las maravillas no es el hombre, sino la fuerza sobrenatural que está en él, que viene a ser el Espíritu de Dios o la fuerza de Dios. Ese es el que hace las maravillas. Por eso dice Pablo en Corintios, porque él dice que él entendía los pensamientos de las gentes. Y vamos a encontrar que no, él no entendía nada, sino había una fuerza sobrenatural que estaba en él. Vamos a ver, 1 Corintios 2, 10, 11, 12, vamos a leerlo. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, el Espíritu es el que nos empieza a revelar, nos empieza a anunciar, nos empieza a mostrar qué cosa hay, con qué intenciones viene esa persona. Y mediante el Espíritu le viene a la mente, le dice en su mente, fulano tal, dicen tal cosa, murmuran sobre ti. O si no, no vaya por ese camino, anda por otro camino. Ya lo empieza a guiar, lo empieza a conducir. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu empieza a tomar posesión en ti y te empieza a utilizar, pero para bien. Entonces, él estaba pues lleno del Espíritu Santo y lo empezaba a conducir. No vaya por ese camino porque te va a pasar tal cosa, anda por acá. Y eso ha pasado muchas cosas acá, aún con nuestro maestro, muchas cosas. Pero eso dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga, todo lo analiza, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Por eso le dije, ¿Jesús sabía? No sabía. Porque Jesús era un hombre como nosotros, sino que era un instrumento escogido, que es muy diferente. Pero el Espíritu de Dios es el que obraba a través de él. Por eso dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? No, el hombre no, sino el Espíritu de Dios que estaba en él. Por eso dice, sino el Espíritu del hombre que dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos entender la Escritura mientras no tengamos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios recién nos va a hacer entender, como dije anteriormente, por sueños, por visiones, o también nos viene a la mente, nos habla, lee tal libro, o si no, mediante visiones en la misma Biblia. Por eso dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, por eso dice a humana sabiduría, no, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Por eso, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no vamos a entender nada. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, sí.
Y vamos a ver, y sin necesidad también de investigar en la persona cómo camina, rápido se te viene, bueno amigos, hay mucho para comprender. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.